Antes de empezar con el vídeo quiero daros una alegría porque me parece espectacular empezando a daros una alegría. Bueno chicos, bienvenidos a nuestro canal de Master Vibes. Sí, señores, aquí estamos de nuevo, otro día más con todos ustedes, a vídeo por día y sin fallar. Hablo tan rápido porque tengo muchas ganas de daros esa alegría. Tenéis un 15% de descuento, chicos, en nuestro curso de voces. Así como os lo digo, chicos, no os estoy mintiendo, el curso lo he hecho yo y si hubiese sido una mierda os diría, chicos, es una mierda. No lo es. Por favor, no perdáis la oportunidad. Ya sabéis, enlace en la descripción. Ahora sí vamos con el vídeo. Estamos en FL Studio. ¿Qué vamos a hacer hoy? Como habéis leído en el título y como siempre digo, vamos a trabajar con plugins nativos de FL la mezcla de unas vocals y luego voy a dejar estos presets para que los podáis descargar. Quiero que te tomes un momento para mirar el nombre del beat. Y ahora quiero que procedas a hacer lo que el beat te dice. Por cierto, esto lo estuvimos trabajando en un directo. No os perdáis los directos porque trabajamos todo esto en directo, ¿vale? Haciendo una canción desde cero y todo eso. Y además estamos subiendo vídeo por día. Vamos a escuchar esto así tal cual, bruto. Bien, os cuento un poquito qué vamos a hacer. Vamos a comenzar mezclando un poco los volúmenes, ¿vale? Beat. Y le voy a poner un color naranja. Main voice. Siempre poner las cosas en inglés, chicos, porque queda mucho mejor. Y aquí serían los backs que los voy a poner de color morado. Vamos a por esa mezcla de volúmenes. En vez de disculparnos pidiendo perdón, ese booty tuyo es arite. Vale, más o menos una premezcla así de volúmenes, sencillita, para poder comenzar con esto. Bien, vamos a trabajar, como digo, con plugins nativos de FL. Entonces, voy a loopear esta parte de aquí mismamente y vamos a ir escuchando. Y lo primero que vamos a hacer va a ser abrir el ecualizador, el EQ2 de FL, para filtrar esos graves con un high pass filter. Es decir, que todos estos plugins los voy a sacar luego en una cadena y la voy a dejar gratis para que os la podáis descargar y podáis tener unas voces ya más o menos limpias, ¿no? Cuando vayáis a grabar. Vamos a hacer un pasito alto por aquí. Es que me encanta desnudarte y gritar. Vale, vamos a tocar un poquitillo por aquí por abajo para recortar un poquito esos graves. Es que me encanta desnudarte y gritar cuando hacemos el amor. Y veis que por aquí como que se encuentran muchas frecuencias, ¿no? Bastante feas entaponadoras, fijaos aquí. Es que me encanta desnudar y luego eso nos va a entaponar bastante luego el brillo y no va a dejar salir un brillo bonito. Entonces vamos a recortar un poquito. Voy a hacerlo bastante estándar, suponiendo que tenéis un home studio, ¿no? Que al final son las resonancias que se suelen crear con un micro de gama media baja y con un home studio no del todo bien acondicionado, como esto que tenemos nosotros aquí, que sí que está acondicionado, no está así al desnudo, por así decirlo, pero tampoco está acondicionado perfectamente. Es que me encanta desnudarte. Vale. Y gritar cuando hacemos el amor. Va sonando un poco más limpia. Vamos a quitarle un poco de agudos también. Bueno, no, de eso no lo voy a quitar agudos. Voy a dejarlo así. Y voy a bajarle un poco de 3000 porque me está molestando mucho. Es que me encanta desnudarte y gritar cuando hacemos. Como las pesco las frecuencias. Soy el pescador de frecuencias oficial de Master Vibes, chicos. Le bajamos de ahí. Un filtro agresivo. Es que me encanta desnudarte. Ahí está. Y gritar cuando hacemos el amor y volver a matar. Vale, desactivo el plugin. Es que me encanta desnudarte. Lo activo. Y gritar cuando hacemos el amor. Se va limpiando un poquito. Bien, hemos empezado con una ecualización con el EQ2 y ahora vamos a proceder a una compresión con el plugin de toda la vida de compresión del FL, que muchas personas le cuesta un poco utilizarlo por esto de lo que lleva los parámetros de ataque y release, que no es un compresor óptico, ¿no? Entonces vamos a poner un ataque de unos 7.5 milisegundos, unos 15 milisegundos, un ataque rápido para ver qué tal funciona. Lo que va a hacer el ataque rápido es que va a atacar muy rápido a la señal. Entonces, si nosotros estamos hablando así, de repente subimos la voz, en cuanto la voz suba un poco el compresor, ¡pum!, va a tardar 15 milisegundos en reducir ese pico. Y el release va a ser lo que va a tardar el compresor en, una vez reducido el pico, soltarlo. ¿Vale? Entonces vamos a poner un release un poquito más lento, ¿vale? Y un ratio de 1 a 8, ¿vale? Y vamos a comprimir. Es que me encanta desnudarte y gritar cuando hacemos el amor
y volver a matarnos en la... Vamos a probar aquí sobre todo en el desnudarte este, que subo bastante. Es que me encanta desnudarte. Vale, quito el compresor a ver si hemos hecho algo. Es que me encanta desnudarte. ¿Veis cómo ahí se levanta bastante más la señal que una vez comprimida? Es que me encanta desnudarte. Yo creo que hemos salvado muy bien eso, ¿no? Fijaos aquí en desnudarte, cómo es desnudarte. Y se nota cómo la señal aumenta, ¿no? Que se oye un poquito más con más de volumen. Pues una vez que atacamos con ese compresor, ya al subir ese volumen, el compresor actúa, al subir esa ganancia, perdón, el compresor actúa y reduce esa ganancia, ¿vale? Desactivo el compresor. Es que me encanta desnudarte. ¿Veis ahí? Y ahora con el Que me compresor. encanta desnudarte. Genial, ya no vamos a tocar nada más, lo veo bastante guay. Bien, ahora vamos a abrir este ecualizador de aquí que lo he visto y me ha gustado bastante para citar un poco el brillo. Total, que vamos a cambiar aquí la frecuencia y nos vamos a ir a los 16.000 dB. Y vamos a cambiar a ver si se puede cambiar el filtro. Sí, se puede. Ahí, y vamos a ir para arriba. Es que me encanta desnudarte y gritar cuando hacemos el amor. Voy a poner el compresor un poquito más agresivo. Es que me encanta desnudarte. No tanto. Es que me encanta desnudarte y gritar cuando hacemos el amor. Ahí. Y vamos a citar también un poco la zona de los 500 y los 250 Hz con filtros de campana. Pues vamos allá. Es que me encanta desnudarte. Vale, muy poquito. Y ahora de 250. Es que me encanta desnudarte y gritar cuando hacemos... Y aquí vamos a seleccionar unos 300, 380 y vamos a bajar con un filtro de campana. Ahí está, de esas frecuencias. Es que me encanta desnudarte. Que es como unos graves bastante molestos y bastante bola, que como que se te hacen bola los graves ahí. Es que me encanta desnudarte y gritar cuando hacemos el amor. Vale, genial, vamos a hacer la comparativa. Quitamos los plugins. Es que me encanta desnudarte y gritar cuando hacemos el amor. Los pongo. Es que me encanta desnudarte y gritar cuando hacemos el amor. Vale, ya tenemos ahí un poquito controladita nuestra voz y ecualizada. Ahora vamos a proceder a saturarla. Vamos a utilizar el Fruity Blood Overdriver y esto de preamp. Es como un preamplificador, ¿vale? Y vamos a saturar de aquí, nada, simplemente subiendo esta perita y luego vemos si tocamos el color o estos dos filtros de aquí. Vamos allá. Es que me encanta desnudarte y gritar cuando hacemos el amor. Y volver a matarnos en la cama en vez de disculparnos pidiendo perdón. Ese uri tuyo es arite. Muy bien, vamos a ver lo que es el color. Antes os voy a explicar, nada, le he sumado bastante poquito al saturador para sacar algunos armónicos, ¿no? Al final, al ser un overdriver no te va a sacar tantos armónicos como podría ser un excitador, pero bueno, también va a sacar algo. Y ahora de aquí a ver si podemos sacar algo de color. Es que me encanta desnudarte y gritar cuando hacemos el amor. Y volver a matarnos en la cama en vez de disculparnos pidiendo perdón. Ese uri tuyo es arite. Y volver a matarnos en la cama en vez de disculparnos pidiendo perdón. Ese uri tuyo es arite. Es que me encanta desnudarte. Vale, genial, le hemos dado bastante color, que le suma bastantes agudos, así es que ahora vamos a hacer lo siguiente. Fijaos primero sin el overdriver. Es que me encanta desnudarte. Y con el overdriver. Es que me encanta desnudarte. Estamos ganando una sensación como cálida, ¿no? Como de una voz cálida, y eso mola mucho. Ahora vamos a abrir un ecualizador. Este ecualizador de aquí vamos a bajar un poco ese brillo que le hemos dado con el saturador. Es que me encanta desnudarte y gritar cuando hacemos el amor. Y volver a matarnos en la cama en vez de disculparnos pidiendo perdón. Ese uri tuyo es... Se me están taponando bastantes frecuencias por los 600 Hz. Vamos a bajarle un poco. Es que me encanta desnudarte y gritar cuando hacemos el amor. Y volver a matarnos en la cama en vez de disculparnos. Genial, chicos, pues esto es lo que llevamos. Voy a eliminar todo esto y escuchamos sin nada. Es que me encanta desnudarte y gritar cuando hacemos el amor. Y volver a matarnos en la cama en vez de disculparnos pidiendo perdón. Y ahora con plugins. Es que me encanta desnudarte y gritar cuando hacemos el amor. Para que veáis que se puede hacer una buena edición de voces con plugin. Os voy a dejar aquí un huequito libre, ¿vale? Para que vosotros metáis vuestro autotune. Yo voy a meter el metatune. En FL está el pitcher también, pero a mí la verdad es que no me llama mucho la atención. Así es que yo voy a meter mi metatune de Slate Digital, que nunca falla.
ponemos la nota que, si no me equivoco, era Fa menor. Genial. Pues una vez llegados a este punto, aquí ya digo, ponéis el autotune que vosotros queráis con la nota pertinente. Vamos a trabajar la reverb. Vamos a trabajarla por inserto, ¿vale? Vamos a coger esta reverb 2 que me gusta mucho del FL porque es súper visual. O sea, a mí me encanta esta reverb porque, fijaos, o sea, está guapísimo lo visual que es. Así que nada, vamos a ponerle un side bastante alto, un decay un poco más fuerte y vamos a ir trabajando con el dry wet, un high cut. Vamos a ver cómo trabaja este high cut. Y gritar cuando hacemos el amor y volver a matarnos en la cama en vez de disculparnos pidiendo perdón. Ese booty tuyo es arite. Y volver a matarnos en la cama en vez de disculparnos pidiendo perdón. Ese booty tuyo es arite. Es que me encanta desnudarte. Así me gusta bastante. No hemos hecho nada, simplemente le he bajado un poquito más al decay porque sentía que se quedaba mucho tiempo sonando, así que le he bajado bastante. Y el wet está muy flojito para que veáis que no lleva prácticamente reverb. Le hemos subido un poquito al size y le hemos hecho un low cut, más o menos por donde yo creía que era la zona de unos 300-400 Hz para no dejar la frecuencia de abajo. En la reverb, obviamente. Y ahora vamos con el delay. Voy a utilizar, a ver qué delay... A ver este que hace. Vale, lo tengo todo bajado y vamos a ir subiendo cosas. Es que me encanta desnudarte. Vamos a ponerle un time ahí de 1 y 4. Es que me encanta desnudarte. Y el cut se lo subo porque si no... Es que me encanta desnudarte. Y gritar cuando hacemos el amor y volver a matarnos en la cama en vez de disculparnos pidiendo perdón. Ese booty tuyo es arite. Es que me encanta desnudarte. Vale, por ahí lo tenemos. Vamos a ver qué tal suena. Es que me encanta desnudarte. Discreto, ¿no? Cuando hacemos el amor. Me gusta cómo suena. Lo único que lleva es un poco menos de volumen, obviamente. El dry wet más o menos por donde estaba para no perder volumen. Es que me encanta desnudarte. De hecho se lo voy a subir un poco más. Y gritar cuando... Por ahí más o menos. El time en 4, en el cuarto punto. Un cut un poquito para que suene un poquito telefónico el delay. Y eso, el normal, el feedback normal. Y ya estaría. Ahora vamos a hacer el antes y el después. Esto es el antes. Es que me encanta desnudarte. Y gritar cuando hacemos el amor. Y el después. Es que me encanta desnudarte. Y con el beat, a ver qué tal. Es que me encanta desnudarte. Y gritar cuando hacemos el amor y volver a matarnos en la cama en vez de disculparnos pidiendo perdón. Ese booty tuyo es arite. Es que me encanta. ¿Veis? El beat me ha pedido un poquito más de reverb, pues yo vengo y se la doy. Vale, ahora voy a guardar esta cadena. Vale, ya está guardada. Esto es lo que yo voy a dejar para que vosotros podáis descargar, ¿vale? Pues imaginaros que yo me vengo aquí, bloom, y quiero aquí en High Voice meterle los mismos efectos que en la voz normal. Pues buscaría la cadena en el aquí donde yo la tuviese, vamos a cogerla y se va a guardar como FST. Pues simplemente nosotros la queremos aquí, pues la cogemos, la arrastramos y ya la tendríamos. Entonces ya nuestros backs sonarían con efectos. Es que me encanta desnudarte. Bien, ahora que ya sabéis arrastrar y hacer vuestras propias cadenas y meter esta cadena que yo os voy a dar en vuestro proyecto, vamos a irnos con los backs. ¿Qué pasa con los backs? Voy a dejar exactamente todo, pero voy a hacer una ecualización un poquito más fuerte. Voy a ponerlo bastante telefónico, así. Es que me encanta desnudarte y gritar cuando hacemos el amor y volver a matarnos en la cama en vez de disculparnos pidiendo perdón. Y le voy a poner mucha más reverb. Es que me encanta desnudarte y gritar cuando hacemos el amor y volver a matarnos en la cama en vez de disculparnos pidiendo perdón. Ese booty tuyo es arite. Es que me encanta desnudarte. Y le voy a dejar un poco de volumen. Gritar cuando hacemos el amor y volver a matarnos en la cama en vez de disculparnos pidiendo perdón. Muy bien, pues nada. Guardamos la cadena, o sea, ya hemos hecho la cadena de voz principal, la cadena de voces agudas, por así decirlo, las hemos guardado, os he enseñado a meterlas y ahora vamos con los backs, que es esto de aquí. Como ya sabéis, lleva reverb ya, así que no le vamos a meter reverb, simplemente vamos a poner la cadena normal en los backs, vamos a irnos al overdriver y vamos a saturar bastante. Y bajarle ganancia. Y a subirle un poquito más al metatune. Vale, vamos a perderlo un poquito más entre la reverb.
y darle un poquito más de delay aquí. Vale, y ya lo tendríamos. Igualmente también a hacerle aquí un filtro, pero solo por los agudos. Low pass y por ahí. Genial, vamos a escuchar nuestra mezcla, a ver cómo va. Es que me encanta desnudarte y gritar cuando hacemos el amor y volver a matarnos en la cama en vez de disculparnos pidiendo perdón. Ese booty tuyo es arite. Es que me encanta desnudarte. Pues no suena nada mal, chicos. De la misma manera vamos a guardar esto para que lo tengáis vosotros. Genial. Y ahora os voy a enseñar también a cargar cada preset de cada plugin, ¿vale? Por si acaso, simplemente le daríais aquí, le daríais a Browse Presets y aquí os saldrían los presets. Lo único que tendríais que hacer sería, pues en FX, Mastering, aquí por ejemplo, Kick, pum, vais cargando, vais arrastrando muy fácil, podéis ir arrastrando y no tiene ninguna dificultad por si acaso queréis cargar algún preset. Entonces nada, voy a volver esto a su origen, ahí está y ya lo tendríamos. Vamos a escuchar primero cómo estaba todo y voy a ser generoso que voy a dejar la premezcla de volúmenes para que veáis a qué resultados se puede llegar únicamente con plugins nativos de FL Studio. Vamos allá. Que me encanta desnudarte y gritar cuando hacemos el amor y volver a matarnos en la cama en vez de disculparnos pidiendo perdón. ¿Qué más podéis pedir, chicos? Aquí os lo he dejado todo explicadito y bien masticadito para de ese resultado pasar a este resultado. Es que me encanta desnudarte y gritar cuando hacemos el amor y volver a matarnos en la cama en vez de disculparnos pidiendo perdón. Ese booty tuyo es arite. Enlace a las cadenas en la descripción. Nos vemos en el próximo vídeo. Si te ha servido, suscríbete. Ya sabes que tenemos un código de descuento para el curso de voces para todo lo que queda de noviembre y de octubre, si este vídeo lo estáis viendo en octubre. Y nada, pues eso que os iba a decir, que también está nuestro Discord, todo lo que queráis seguirnos está por allí. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.